Emily sintió un escalofrío en su estómago cuando el altavoz craqueó y una voz llamó su nombre. Emily Williams, por favor reportate a la oficina del director. Las cabezas se giraron hacia ella, los ojos llenos de curiosidad, algunos con diversión, y algunos estudiantes cuchichearon, dándose pequeños golpes con sonrisas juguetonas. La cara de Emily ardía de vergüenza, aunque mantenía su expresión neutral, apretando su cuaderno contra su pecho. No había hecho nada malo, de eso estaba segura. En el pasillo, respiró hondo, alisando su cabello rizado nerviosamente. Esto tiene que ser un error, pensó. Mientras caminaba por los pasillos, los ojos de los empleados y estudiantes la seguían como una caminata de vergüenza que no merecía. Cuando llegó a la oficina de Robert Jenkins, la puerta se sintió más pesada que nunca. Dentro, la atmósfera estaba densa de autoridad. El director Jenkins, un hombre alto con rasgos grises agudos, estaba sentado detrás de su escritorio, golpeando distraído una pluma contra un expediente. Sus fríos ojos azules se elevaron cuando Emily entró, y junto a él estaba la señorita Collins, su profesora de matemáticas, una mujer cuya actitud excesivamente cortés apenas ocultaba su impaciencia reprimida. «Siéntate, señorita Williams», dijo Jenkins con tono seco, haciendo un gesto hacia la silla frente a él. Emily tragó saliva y se sentó, colocando su cuaderno en su regazo. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Jenkins, inclinándose ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «No, señor», respondió Emily, manteniendo la voz firme a pesar del latido de su corazón. Jenkins exhaló con molestia, como si esperara que ella lo supiera. «La señorita Collins me dice que fuiste disruptiva e irrespetuosa en clase hoy. Específicamente, ella afirma que hiciste un comentario burlón cuando te corrigió». Emily parpadeó, atónita. «Yo no sé de qué está hablando. No dije nada». La señorita Collins interrumpió bruscamente. «Emily, no juegues a la inocente. Sabes exactamente lo que dijiste». «No dije nada», repitió Emily, la voz subiendo ligeramente a pesar de su mejor esfuerzo por mantenerse compuesta. Jenkins levantó una mano, silenciándola. «Basta. No toleraré la mentira, señorita Williams. La señorita Collins no tiene razón para mentir sobre esto». El golpe de sus palabras la golpeó como una bofetada, como si su integridad hubiera sido desechada sin consideración. Pero antes de que pudiera protestar más, Jenkins cortó su interrupción con un tono final. «Te suspendo por 2 días, efectiva inmediatamente». Las palabras la golpearon como un bofetón. «¿Qué?», susurró, los ojos abiertos. «¿Me suspendes? Pero no hice nada malo». «Emily, necesitas entender que las acciones tienen consecuencias», dijo Jenkins, su voz baja y condescendiente, como si hablara con un niño. «Esto no se trata de lo que tú piensas que hiciste o no hiciste. Se trata de aprender respeto». La humillación la envolvió en oleadas. Podía sentir la mirada de la señorita Collins sobre ella, los brazos cruzados con una expresión arrogante, apenas encubierta debajo de la neutral. «Usarás estos 2 días para reflexionar sobre tu comportamiento», continuó Jenkins. «Y quizás la próxima vez pensarás 2 veces antes de hablar sin pensar». «Pero no». «Basta», Jenkins interrumpió fríamente. «La decisión es final. Puedes irte». Emily permaneció congelada, el desconcierto girando en su mente. Cada instinto le decía que argumentara, que hiciera que la escucharan, pero sabía que no importaría. Jenkins ya había tomado su decisión, como siempre lo hacen. «No hagas esto más difícil de lo que necesita ser», agregó, reclinándose en su silla como si el asunto estuviera zanjado. Las lágrimas picaban en las esquinas de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer, no frente a ellos. Lentamente se levantó, apretando su cuaderno con los dedos blancos. Se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, oyó a la señorita Collins murmurar entre dientes: «Estos chicos piensan que pueden hacer lo que quieran». Las palabras la lastimaron, como una herida invisible. Miró atrás, con la tonta esperanza de que uno de ellos cambiaría de opinión. Que alguien dijera: «Espera, vamos a hablar de esto». Pero todo lo que vio fueron 2 pares de ojos indiferentes, ya enfocados en la siguiente cosa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el peso de la humillación se asentó en su pecho como una piedra.
El regreso por la escuela se sintió aún más largo esta vez, con susurros siguiéndola por los pasillos, esparciéndose como un fuego. ¿Escuchaste? Emily Williams fue suspendida. ¿No es ella la que siempre está sin problemas? Probablemente se lo merecía. Cada comentario le hundía más la daga, y cuando finalmente llegó a su casillero, las manos le temblaban. Metió los libros dentro descuidadamente, golpeando la puerta con fuerza. Solo necesitaba alejarse de las miradas, de los susurros. Esto no puede estar pasando. El camino a casa fue un borrón. Cuando finalmente cruzó la puerta principal, la voz de su padre la llamó desde la cocina. «Hola, querida. ¿Cómo...?» Se interrumpió a mitad de la frase al ver su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó. Emily dejó su mochila en el suelo y se hundió en una silla en la mesa del comedor, su compostura desmoronándose de inmediato. «Me suspendieron», dijo en voz baja, las palabras sabiendo amargo en su boca. James se congeló, procesando lo que acababa de decir. «¿Suspendida? ¿Por qué?» «La señorita Collins dijo que me estaba siendo irrespetuosa. Pero te juro, papá, no hice nada». La expresión de James se oscureció. No con enojo, sino con algo más frío, más deliberado. Sacó una silla y se sentó frente a ella, descansando los codos en la mesa. «Cuéntamelo todo», dijo calmadamente, su voz firme de la manera que siempre era antes de una tormenta. Emily recitó cada detalle, la falsa acusación, la humillación en la oficina, y cómo Jenkins la había desestimado sin un segundo pensamiento. James escuchó en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando terminó, se levantó sin decir palabra y caminó hacia su dormitorio. Emily secó las lágrimas de sus ojos, confundida, hasta que oyó el suave clic de la puerta del armario abriéndose. Un minuto después, James emergió con uniforme militar completo. Su insignia de la Fuerza Aérea brillaba bajo la suave luz de la cocina. «¿Papá?», preguntó Emily, su voz apenas por encima de un susurro. James ajustó el cuello de su uniforme, alisándolo con movimientos precisos. Luego se volvió hacia ella, con una expresión calmada pero determinada. «Vamos a obtener respuestas», dijo, su voz inquebrantable. En ese momento, la humillación que Emily había sentido comenzó a derretirse, reemplazada por algo más cálido. El reconfortante conocimiento de que su padre estaba de su lado, no importaba qué. El viaje hacia la escuela fue tranquilo, pero no era un silencio apacible. Se estiraba tenso, como los momentos antes de que una tormenta golpee. Emily se sentó junto a su padre, jugueteando nerviosamente con la correa de su mochila. Miró a James, cuya expresión permanecía tranquila, pero sabía que había una tormenta en su mirada. Cuando llegaron al estacionamiento de la escuela, James apagó el motor y permaneció inmóvil por un momento, mirando el edificio con una intensidad enfocada. «¿Estás bien?», preguntó sin mirarla. Emily asintió, aunque su estómago se retorcía en nudos. «Necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo?», continuó James, finalmente volviendo hacia ella. «No estoy aquí para armar un espectáculo. Estoy aquí para asegurarme de que obtengas el respeto que te mereces». Emily dio un pequeño y tenso asentimiento, el peso de la mañana todavía presionando sobre ella. James salió del coche, sus botas relucientes haciendo un clic silencioso contra el pavimento, con autoridad tranquila. Emily lo siguió, su corazón latiendo rápido mientras se acercaban a la entrada. En el momento en que entraron, las conversaciones en la oficina principal se detuvieron abruptamente al notar a James en su uniforme militar completo. La recepcionista, una mujer de cabello rubio rizado llamada la señora Álvarez, se enderezó en su silla. Sus ojos se agrandaron levemente al ver a James acercarse al mostrador. «Buenos días», dijo James, su voz calma pero firme. «Vengo a ver al director Jenkins, la señora». Álvarez le sonrió con nerviosismo. «¿Tiene una cita, señor?» «No», respondió James sin titubear, su tono inquebrantable. «Pero creo que voy a hacer tiempo para esto. La señora». Álvarez tragó saliva y recogió el teléfono, hablando en un tono bajo mientras miraba nerviosamente a James y Emily al informar a Jenkins de su llegada. «Por favor, tómese asiento», dijo gesticulando hacia una fila de sillas. James no se sentó. Permaneció de pie, erguido, con las manos juntas detrás de la espalda, su presencia llenando la habitación con un poder tranquilo. Emily se quedó a su lado,
los hombros encogidos mientras intentaba encogerse bajo el peso de las miradas curiosas. La puerta del lado se abrió y la señorita Collins apareció, su mirada fija en James y Emily. Sus labios se apretaron en una línea fina. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó. Vengo a discutir la suspensión de mi hija, dijo James, encontrando su mirada sin titubear. La señorita Collins cruzó los brazos, claramente irritada. Creo que el asunto ya se resolvió con la suspensión. James sonrió, pero no llegó a sus ojos. Me gustaría hablar directamente con el director. Antes de que la señorita Collins pudiera responder, el director Jenkins apareció en la puerta, congelándose al ver a James. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Reconocimiento, seguido rápidamente por incomodidad, pero lo enmascaró rápidamente. Teniente Williams, dijo Jenkins, forzando una sonrisa que parecía más una mueca. No esperaba verlo. La expresión de James permaneció neutral. Seguro que no. Jenkins se apartó, haciendo un gesto para que entraran a su oficina. Hablemos aquí. James le dio a Emily un asentimiento reconfortante y siguieron a Jenkins dentro. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la tensión en la habitación se hizo palpable. Jenkins se sentó detrás de su escritorio, cruzando las manos cuidadosamente sobre la superficie. Espero que podamos resolver esto rápidamente. Como estoy seguro de que entiende, la disciplina es una parte crucial para mantener el orden en un ambiente escolar, dijo Jenkins. James no se sentó. Se quedó de pie, su postura relajada pero dominante. Entiendo muy bien la disciplina, respondió con calma, pero lo que no entiendo es cómo concluyó que mi hija merecía una suspensión sin ninguna evidencia. Jenkins se movió incómodamente en su asiento. Como mencioné antes, la señorita Collins informó. James interrumpió, su voz calma pero ahora más aguda. Le preguntó a Emily qué había pasado. ¿Habló con algún otro estudiante? ¿O basó su decisión únicamente en las palabras de una persona? La mandíbula de Jenkins se tensó. Confío en mi personal para actuar de manera profesional. James continuó, su voz firme. La profesionalidad incluye la equidad, investigar las acusaciones antes de imponer una sanción. Parece que la equidad no era una prioridad aquí. La cara de Jenkins se sonrojó ligeramente. Con todo respeto, teniente, los estudiantes necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. El comportamiento de su hija. ¿El comportamiento de mi hija? La voz de James bajó, ahora cargada con más peso. ¿O tus suposiciones sobre su comportamiento? Jenkins abrió la boca, pero luego la cerró de nuevo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Te conozco, dijo James de repente, mirando directamente a Jenkins. Nos hemos encontrado antes. Estabas asignado en Wright-Patterson, ¿no? Jenkins se puso rígido. Eso fue hace años. Sí, lo recuerdo, respondió James, su tono aún calmado, pero ahora con un tono cortante. Recuerdo también por qué no te quedaste en la Fuerza Aérea. Las manos de Jenkins se blanquearon mientras agarraba el borde de su escritorio. Hacías una costumbre de abusar de tu posición entonces también, dijo James en voz baja. Pero no te salió bien, ¿verdad? Jenkins tosió con fuerza, visiblemente incómodo. Eso no es relevante para la situación. Es muy relevante, respondió James rápidamente, porque me dice todo lo que necesito saber sobre cómo operas, y me dice por qué mi hija está aquí sentada suspendida por algo que no hizo. Jenkins miró hacia otro lado, una vergüenza fugaz cruzando su rostro por primera vez. El hombre que había sido tan confiado momentos antes ahora parecía inseguro, como un niño atrapado en una mentira. James se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada firme. No estoy aquí para hacer amenazas, Jenkins. Solo quiero que hagas lo correcto. Reconoce que cometiste un error y corrígelo. Jenkins vaciló, mirando entre James y Emily. Sus hombros se encorvaron levemente, el peso de su propio orgullo presionándolo. Podría haber actuado demasiado rápido, murmuró Jenkins. James no se movió, no parpadeó. Esperó. Jenkins exhaló bruscamente, como si las palabras le dolieran físicamente. La suspensión se revoca. Me aseguraré de que sea retirada de su expediente. James asintió una vez, satisfecho. Bueno. Emily se quedó en silencio, asombrada por el cambio en las dinámicas de poder.
El mismo hombre que la había desestimado tan fácilmente unas horas antes, ahora retrocedía bajo la mirada calmada pero implacable de su padre. Cuando se levantaron para irse, James se detuvo en la puerta. Si quieres hacer esto bien, investigarás cómo se toman estas decisiones para todos, no solo para Emily. Jenkins asintió de manera rígida, su rostro aún enrojecido por la vergüenza. James abrió la puerta, gesticulando para que Emily lo siguiera. Al cruzar el umbral, el aire parecía más ligero, como si una tormenta se hubiera calmado, dejando solo la quietud de su aftermath. Y por primera vez en todo el día, Emily sintió que podía respirar de nuevo. De regreso en la oficina de Jenkins, el aire estaba pesado con incomodidad. James permaneció de pie, sus manos juntas detrás de la espalda, proyectando una autoridad firme pero innegable. Emily se sentó en silencio junto a su padre. Sus ojos se movían nerviosos entre él y Jenkins. Podía decir que su padre parecía tranquilo por fuera, pero sabía que bajo esa calma se escondía una tormenta lista para estallar. Jenkins carraspeó, ajustando su postura detrás del escritorio, mientras intentaba retomar el control de la situación. «Teniente James», dijo Jenkins, su voz fría y medida, «no pretendamos que no nos conocemos». Jenkins se removió incómodo en su asiento, su confianza comenzando a resquebrajarse. «Eso fue hace mucho tiempo. No veo cómo sea relevante ahora». «Es relevante porque la persona que eras entonces todavía es la que toma decisiones que afectan a otros hoy», respondió James. Jenkins se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, sus manos fuertemente unidas como si se estuviera preparando para lo peor. «Tuve mucha presión en ese entonces», dijo, pero James soltó una pequeña risa sin humor. «Todos la tuvimos», respondió, dejando que el peso de sus palabras calara. «Pero aquí está el detalle. La presión revela el carácter, Jenkins. Y lo que vi entonces me dice todo lo que necesito saber sobre cómo trataste a mi hija hoy». Emily se removió incómodamente en su asiento, absorbiendo cada palabra. No sabía nada de la historia entre ellos, pero podía sentir que la conversación se estaba convirtiendo en algo más personal, algo más profundo. Jenkins exhaló bruscamente. «¿Qué quieres de mí, James? ¿Un disculpa?» «No», respondió James con calma. «Quiero responsabilidad». Jenkins abrió la boca para responder, pero James lo interrumpió. «¿Recuerdas Wright-Patterson, 2007? ¿Ese ejercicio de equipo que realizamos?» Jenkins se tensó. Recordaba. «Eso fue diferente». «No, no lo fue», respondió James en voz baja, acercándose un poco más al escritorio. «No lo fue». Emily observaba el intercambio, su corazón latiendo rápido en su pecho. Podía sentir que esta conversación era un punto de inflexión, algo que había estado hirviendo bajo la superficie y que ahora estaba saliendo a la luz. «Pensaste que el rango te daba carta blanca», continuó James, «que podías empujar a las personas y cortar esquinas porque nadie te iba a cuestionar. Y cuando lo hicieron», sacudió la cabeza lentamente, «te doblaste, no pudiste soportarlo». Jenkins se enrojeció de ira, pero no lo negó. «Por eso te transferiste», dijo James, su voz baja pero firme. «Porque el liderazgo no se trata de poder, se trata de responsabilidad, y nunca aprendiste eso». Jenkins se recargó en la silla, claramente incómodo, pero James no había terminado. «Y ahora aquí estamos», dijo, su voz calmada pero cortante. «Tomaste una decisión sobre mi hija de la misma forma que tomaste decisiones entonces, sin pensar, sin escuchar, sin importar las consecuencias». Emily miraba mientras Jenkins parecía desinflarse bajo las palabras de su padre. La autoridad que había ejercido con tanta facilidad sobre ella esa mañana se había desvanecido, reemplazada por culpabilidad y vergüenza. «Yo...» Jenkins comenzó, pero su voz titubeó al mirar por fin a Emily, realmente mirándola. «Puedo haber cometido un error». «Lo hiciste», confirmó James en voz baja, «y ahora tienes la oportunidad de corregirlo». Jenkins exhaló lentamente, como si liberara la tensión que se había acumulado durante los años. «La suspensión se revoca», dijo, las palabras pesadas pero sinceras, «y me aseguraré de que sea retirada de su expediente. Esto no la seguirá». James asintió brevemente. «Bien». Jenkins vaciló,
Luego se inclinó hacia adelante. Mira, sé que una disculpa no es suficiente, pero lo siento. Por cómo manejé esto, y por entonces también. James lo estudió por un momento. Luego asintió con un corto gesto cortante. Es un comienzo. La tensión en la habitación comenzó a disminuir, aunque el aire seguía cargado de palabras no dichas. Jenkins miró alternativamente a James y Emily, visiblemente humillado. He estado tratando de mejorar, admitió en voz baja. Pero a veces es difícil ver tus propios puntos ciegos. Por eso tienes que seguir mirando, dijo James, su voz más suave ahora pero aún firme. Para tus estudiantes, para ti mismo. Jenkins asintió lentamente, absorbiendo la lección. James se volvió hacia Emily, su expresión suavizándose. Vamos, pequeña. Vamos. Emily se levantó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento al caminar hacia la puerta. Jenkins carraspeó. James, dijo en voz baja. James se detuvo pero no se dio la vuelta. Por lo que vale, continuó Jenkins, resultaste ser el tipo de líder que yo desearía haber sido. James no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era baja. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Con eso, dejaron la oficina y salieron al pasillo, donde el aire parecía más ligero, como si se hubiera aligerado un peso finalmente. Emily caminó junto a su padre, su cabeza en alto más que nunca en todo el día. Por primera vez, sintió que alguien había luchado realmente por ella, no solo para revocar una suspensión, sino para restaurar su dignidad. Y como se dio cuenta, eso valía más que cualquier disculpa. Mientras caminaban por el pasillo, el zumbido de estudiantes y personal se reanudó a su alrededor, pero esta vez los susurros parecían distantes. Solo ruido de fondo. Emily miró a su padre. Su rostro se veía compuesto como siempre, pero podía sentir el cambio sutil en su postura, como si el resorte tenso dentro de él finalmente se hubiera relajado. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó James, su voz baja. Emily asintió, aunque su corazón todavía se sentía pesado. Sí, creo que sí. James se detuvo en seco y la miró de cerca. Está bien si no lo estás. Emily tragó con fuerza, sorprendida por la ternura en su voz. Había esperado que se quedara en modo militar, estoico, enfocado en la tarea a mano. Pero aquí estaba él, mostrándole que estaba bien sentir el peso de todo. Solo estoy cansada, admitió en voz baja. James asintió con una pequeña sonrisa. Es normal. Estas cosas te consumen más de lo que te das cuenta. Emily no respondió de inmediato. Miraba hacia el final del pasillo, donde algunos estudiantes todavía la miraban, cuchicheando detrás de manos cubiertas. Todos van a saber, ¿verdad?, murmuró. Que lo sepan, dijo James con firmeza. No tienes nada de qué avergonzarte. Emily se encogió de hombros a regañadientes, pero James no la dejó ir tan fácilmente. Escúchame, Emily, dijo, su tono serio pero amable. Esto no fue tu culpa. No te merecías lo que pasó, y no hiciste nada mal. Por primera vez, Emily sintió un nudo en la garganta. Había pasado todo el día tratando de mantenerse en pie, pero las palabras de su padre estaban derrumbando todas las barreras que había construido. Lo sé, susurró, aunque una parte de ella todavía luchaba por creerlo. James puso una mano en el hombro de Emily, dándole un apretón reconfortante. Siempre estaré a tu lado. Emily pestañeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Esta vez eran lágrimas de alivio, no de humillación. Cuando llegaron a la oficina principal, la señora Álvarez los miró con nerviosismo. Forzó una sonrisa educada, pero era evidente que todavía estaba sacudida por la confrontación anterior. Me aseguraré de que la suspensión sea eliminada de su expediente, balbuceó mientras James y Emily se acercaban al escritorio. James asintió cortésmente, reconociendo su gesto. Lo agradezco. Mientras se daban la vuelta para irse, Emily notó a la señora Collins cerca de la entrada, con los brazos cruzados y una mirada dura e impenitente en el rostro, como si todavía creyera que estaba en lo correcto. James captó su mirada y se detuvo por un momento, su expresión inexpresiva. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces lo más difícil es admitir cuando te has equivocado». La señora Collins le sonrió con los labios apretados, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. «No creo que me equivoqué». James no insistió,
Mantuvo su mirada por un largo momento antes de simplemente hacer un gesto con la cabeza. Vamos, Emily, dijo apartándose. Tenemos mejores lugares a donde ir. El trayecto a casa fue tranquilo, pero se sintió diferente esta vez, más ligero. Emily apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo las calles se desvanecían ante sus ojos. El nudo en su pecho se aflojaba lentamente. «Papá», preguntó después de unos minutos, «¿cómo supiste sobre el director Jenkins?» James apretó el volante, aunque su rostro permaneció tranquilo. «Trabajamos juntos hace mucho tiempo. Un mundo diferente, circunstancias diferentes». Emily esperó, sintiendo que había más de lo que no decía. En ese entonces, continuó James lentamente, hizo algunas malas decisiones. Lo transfirieron por eso. ¿Decisiones malas como las de hoy?, preguntó Emily. James asintió. Sí, patrón similar. Saltó a conclusiones, se impuso. Al final, le pasó factura. Emily pensó por un momento. ¿Crees que realmente cambiará? James se mantuvo en silencio por un momento, su mirada fija en la carretera. Creo que tiene una elección ahora. Y eso es lo mejor que alguien puede obtener. Emily no respondió, pero la idea se quedó en su mente. Las personas pueden cambiar, pero solo si quieren. Esa tarde, en casa, James se sentó en la mesa de la cocina, sorbiendo una taza de café mientras Emily se acurrucaba en el sofá con un libro. La casa volvió a sentirse tranquila, aunque los eventos del día aún flotaban en el aire como una sombra. James la miró, observando a su hija ociosa pasar las páginas de su libro. «Sabes», dijo después de un momento, «he estado en situaciones como las de hoy más veces de las que puedo contar». Emily lo miró, curiosa. «¿En el ejército?» James asintió. «Sí, y fuera de él también. No es fácil enfrentarse a personas como Jenkins, pero es necesario». Emily dejó el libro y frunció el ceño. «¿Cómo lo haces? ¿Mantener la calma, me refiero?» James sonrió con una pequeña sonrisa. «Práctica y saber lo que está en juego». «¿A qué te refieres?» James se recargó en la silla, considerando sus palabras con cuidado. Cuando alguien como Jenkins toma una mala decisión, no se trata solo de él. Se trata de las personas que quedan atrapadas en las consecuencias. Hoy eso fuiste tú, y no iba a dejar que tú pagases por sus errores. Emily sintió un cambio en su mirada. «Gracias, papá». James sonrió. «Siempre, pequeña». Se quedaron en un silencio cómodo por un rato, el peso del día comenzando a despejarse. A la mañana siguiente en la escuela, Jenkins estaba solo en su oficina, el edificio en silencio ahora que el personal y los estudiantes habían salido del día. Miraba fijamente el escritorio vacío frente a él, el peso de la regret pesando fuertemente sobre él. Siempre se había enorgullecido de ser decisivo, pero hoy le había mostrado la diferencia entre tomar decisiones con cuidado y ser descuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el dolor incómodo de la autorreflexión. Sacando un cuaderno, Jenkins comenzó a escribir ideas sobre cómo la escuela podría manejar mejor los conflictos, implementar entrenamiento en diversidad y asegurar que estudiantes como Emily no sean juzgados injustamente de nuevo. No era mucho, pero era un comienzo. A la mañana siguiente, el sol entraba a través de las ventanas mientras Emily se paraba frente al espejo del baño, alisando su cabello. Había una tensión en su pecho, pero no era el mismo dread que había sentido el día anterior. Hoy había algo nuevo, una resolución tranquila. James se apoyó en el marco de la puerta, los brazos cruzados. «¿Lista para tu primer día de regreso?» Emily miró su reflejo y luego se volvió hacia él con una pequeña sonrisa. «Sí, creo que sí». James sonrió, con una suavidad rara en su expresión. «Esa es mi chica». Cuando llegaron a la escuela, James insistió en caminar con ella, aunque Emily se quejaba entre risas. «Vamos, papá», dijo. «Ya ganaste la batalla. ¿En serio necesitas acompañarme a clase?» James levantó una ceja, sin verse preocupado. «No estoy tomando ningún riesgo». Entraron juntos al edificio, y como era de esperar, los susurros y las miradas comenzaron de inmediato. Pero hoy, Emily no se sintió aplastada por ellos. En su lugar sostuvo su cabeza alta. En el escritorio principal, la señora Álvarez los saludó, visiblemente más relajada que el día anterior. «Buenos días, Miss Williams. Bienvenida de nuevo», dijo con una inclinación educada, casi avergonzada.
Todo ha sido borrado del sistema. Lo agradezco, dijo James cortésmente. Gracias, añadió Emily en voz baja antes de que se dirigieran por el pasillo. En su casillero, Emily notó a un pequeño grupo de estudiantes reunidos cerca, cuchicheando detrás de manos cubiertas mientras la miraban. Normalmente, ese tipo de atención le habría hecho torcer el estómago, pero hoy simplemente sonrió para sí misma. Déjenlos hablar. Antes de que James pudiera volver al coche, el director Jenkins apareció al final del pasillo, caminando hacia ellos con pasos medidos. Emily se tensó un poco, pero James le puso una mano reconfortante en el hombro. «Buenos días», dijo Jenkins, su expresión neutral, aunque menos rígida que antes. Miró a Emily, su mirada firme. «Quería disculparme personalmente, Miss Williams. Lo que pasó no debería haber sucedido, y asumo toda la responsabilidad». Emily parpadeó, sorprendida por la sinceridad en su voz. «Gracias», dijo suavemente. «También estoy programando una reunión con la Junta Escolar para discutir cambios en nuestras políticas disciplinarias», continuó Jenkins. «Y también organizaré sesiones de entrenamiento para el personal sobre conciencia de sesgo. Esto no volverá a pasar». James asintió lentamente, reconociendo que Jenkins estaba haciendo un esfuerzo genuino por mejorar. No era solo una disculpa, era un intento de hacer las cosas bien. Jenkins hizo una pausa antes de extender la mano a James. «Gracias por exigirme responsabilidades», dijo en voz baja. Lo necesitaba. James aceptó el apretón de manos firme pero respetuosamente. «Todos tenemos cosas en las que trabajar». Jenkins asintió una vez más antes de volverse hacia Emily. «Espero que te sientas cómoda aquí otra vez. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, mi puerta siempre está abierta». Emily le ofreció una pequeña pero sincera sonrisa. «Lo agradezco». Con un gesto, Jenkins se excusó, dejándoles a James y a Emily de pie junto a su casillero. James inclinó la cabeza hacia el aula. «¿Estás bien?» Emily asintió, una nueva confianza asentándose en su pecho. «Sí, estoy bien». James le dio un último apretón reconfortante en el hombro. «Está bien entonces. Ve y demuéstrales de qué estás hecha». En el trayecto a casa, James permaneció en silencio durante un momento, mirando fijamente el parabrisas con una expresión pensativa. Confrontar a personas en posiciones de poder no era nuevo para él, pero esta vez se sintió diferente. Reflexionó sobre Jenkins, sus errores y los pasos que ahora estaba tomando para cambiar. No era perfecto, pero era un comienzo. James sabía que el cambio no ocurría instantáneamente. Era lento, incómodo y a veces doloroso, pero valía la pena luchar por ello. Con una última mirada hacia la escuela, James sonrió para sí mismo, sabiendo que Emily estaría bien. Había enfrentado humillación, injusticia y juicio, pero había salido más fuerte, y eso para James era lo que más importaba. Esa noche la casa estaba llena de sonidos familiares. Emily tocando música suavemente en su habitación y James golpeando platos mientras cocinaba la cena. Por primera vez en días, el aire se sentía ligero, libre de tensión. Al sentarse para comer, Emily miró a su padre al otro lado de la mesa, sus ojos llenos de gratitud silenciosa. «Gracias por estar de mi lado, papá», dijo suavemente. James sonrió cálidamente. «Siempre». Comieron en un silencio cómodo, el tipo compartido solo por aquellos que saben que están seguros el uno con el otro. Después de un rato, Emily se reclinó en su silla, una expresión pensativa en su rostro. «¿Crees que Jenkins realmente cambiará?», preguntó. James tomó un sorbo de agua, considerando la pregunta. «Creo que está empezando, pero el cambio es una elección que tienes que hacer cada día». Emily asintió lentamente, absorbiendo la lección. «¿Y qué pasa si no cambia?». James sonrió, una mirada sabia en sus ojos. «Entonces, personas como tú y como yo estaremos allí para recordárselo». A la mañana siguiente, Emily despertó con una sensación de calma que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil. Aún habría desafíos, malentendidos y situaciones injustas que sortear. Pero ahora sabía que no estaba sola. Tenía la fuerza de su padre y su propia creciente confianza. Y lo más importante, había aprendido que defenderse no se trataba solo de luchar, sino de saber su valor.
Esa, se dio cuenta, era una lección que nadie podría arrebatarle. James se paró junto a la ventana de la cocina, sorbiendo su café mientras el sol se levantaba sobre el vecindario. El día que se avecinaba estaba lleno de posibilidades. Sabía que la lucha por la justicia no había terminado, ni para Emily, ni para él, ni para personas como ellos. Pero también sabía que cada conversación, cada confrontación, cada pequeña victoria se sumaba, y por ahora, eso era suficiente.